enseñanza directamente. Padre, te damos gracias. Tú estás con nosotros, Señor, y tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Hoy te agradecemos que tú nos des instrucción, que la necesitamos, Señor. Necesitamos instrucción para nuestra familia, Señor, para ser guiados y ser conducidos por ti, Señor. Queremos desechar todas esas enseñanzas que no son conforme tu voluntad, conforme tu verdad, conforme tu justicia, Señor, y que venga tu palabra, Señor, y sea luz a nuestra vida, Señor. En ti hemos entendido que solo en ti está la sabiduría, Señor, y clamamos hoy por esa sabiduría tuya. No para la soberbia nuestra, sino para exaltación tuya, Señor, para poder agradarte, para poder ser bendición, para llevar fruto delante de ti, Señor. Y también para cumplir, Señor, la encomienda que cada uno nos has dado, porque si bien el matrimonio es una bendición, también es una gran responsabilidad, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú nos hables y tú nos guíes. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, este es el ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie El Ministerio del Matrimonio y siempre hacemos ese recordatorio. ¿Qué significa ministerio? Servicio. Hemos entendido que el matrimonio no es para servirse del otro, sino para servir al otro. Y bueno, hemos a lo largo de todas estas semanas aprendido como lo fundamental de esto. Primeramente, pues quién instituyó el matrimonio y después todos los problemas, los principales problemas que hay. Y hablábamos que uno de los principales era la comunicación, ¿sí recordamos? Si no hay buena comunicación entre matrimonio, pues bueno, todo lo demás podríamos decir que no va a funcionar bien. Y ya culminando esta serie, entendiendo que ya Dios nos ha hablado para cambiar muchas cosas que teníamos mal en nuestra mente, en nuestro corazón, y entregarnos a Él y entregarnos al otro. Ahora viene algo bien importante. Dios en su soberanía creó el matrimonio, y del matrimonio vino una grande bendición. Tal vez la más grande bendición del matrimonio, que es ¿qué? ¿Qué cree que sea? ¿Sí o no? ¿Sí es una bendición o no? Hábleme más fuerte, porque no le escucho. Si ni me escucho yo, hermano. Los hijos. La enseñanza del día de hoy es la educación de los hijos en el hogar cristiano. ¿A quién le interesa esto? Pues a todo padre, ¿no? Y al que vaya a ser, ustedes ya los vi. La educación de los hijos en el hogar cristiano. Es muy importante, hermanos, que en un matrimonio, que el matrimonio marche en el orden de Dios. Eso ya lo hemos hablado, ya lo debemos de entender. ¿Para qué? Para hacer bendición, ahora ya entendiéndolo, a nuestros hijos. Si no marchamos en el orden de Dios, evidentemente no vamos a hacer bendición para el otro, para tu compañero, para tu esposo, para tu esposa, y obviamente no vas a hacer bendición para tus hijos, que esto es algo también bien importante, ¿no? Yo no podría entender en el corazón de un padre cristiano que no le interesara el bienestar y el bien de sus hijos. Allá afuera en el mundo, pues sí hay personas que tienen hijos con 3, 4 personas diferentes, y algunos hijos ni los conocen, uno los ha visto tal vez 1 o 2 veces en su vida, pero eso es en el mundo, ¿no? Como hijos de Dios, bueno, entendemos que Dios es el que nos dio a nuestros hijos, y por eso también es algo importante. Si bien ya lo hemos hablado, que no debe de ser la principal motivación por habernos casado el tener hijos, pero sí es algo que te motiva para ordenar tu vida, ¿sí o no? Te motiva a tus hijos para ordenar tu vida, para vivir conforme la voluntad de Dios y para mostrarles esa voluntad a tus hijos. ¿Cuál es el problema, hermano? Que
cada uno llegamos al matrimonio con un conjunto particular de actitudes, de estándares, de expectativas, de reglas, de formas de cómo tratar a los hijos. ¿Y de dónde principalmente las traemos? Pues de casa y de la experiencia propia. Siempre va a haber ese primer conflicto. A mí me enseñaron así y a mí me enseñaron de la otra forma. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿O no? Hay divergencia de opiniones. Y sabe, cuando esta divergencia de opiniones empieza a crear problemas, cuando ya se llega a haber diferencias y las diferencias permanecen sin resolverse, a pesar de las mejores intenciones que cada uno tenga para el bien de sus hijos, estos esfuerzos no van a ser fructíferos, van a ser en vano. Si no llegan a acuerdos, por eso ya hemos ido en una serie, ¿no? Ya hablamos extendidamente de cómo comunicarnos, de cómo tratarnos, de cómo hablar, cómo resolver los problemas. Por eso hoy ya tenemos las herramientas. ¿Para qué? Para resolver aún los conflictos de esta divergencia de opiniones, de a mí me enseñaron así, a mí me enseñaron de otra forma, y también, bueno, la experiencia que uno va adquiriendo con las cosas, pues empieza a tener un conflicto, porque si bien hay una responsabilidad, el varón puede decir, es que yo soy la cabeza del hogar, ¿no? Pero hemos entendido que no debemos utilizar eso para imponer nuestra voluntad, sino para buscar la voluntad de Dios. Entonces yo como varón también tengo que considerar el consejo de mi esposa, ¿no? Y al revés. O sea, no podemos llegar e imponernos, ¿no? La mujer empieza en este sentido, pues como obviamente así Dios lo creó, bueno, ella tuvo al bebé creciendo en su interior, ella sufrió el parto y todo eso, ella piensa que le pertenecen más a ella que a él, porque pues dice, yo lo tuve aquí, tú no los tuviste, sí, pero a él le fue necesario para que estuvieran, ¿sí me entiende? Y empiezan esos conflictos, empiezan esas diferencias, y sabe, hablando específicamente del tema de los hijos, ¿sabe quiénes son los más afectados en esto? Pues sus hijos. Puede crear confusión, frustración, incluso llega a haber ya resentimiento por parte de los hijos. Por eso es necesario hallar puntos de común acuerdo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Mire, Amós 3:3. Perdón. ¿Qué dice ahí en su Biblia? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Se podrá? No. Ahora que hay algo bien importante. Ambos deben de estar dispuestos, que lo más importante para que rija sus vidas y que rija cómo van a criar a sus hijos es la base de la palabra de Dios. Ese es el primer acuerdo que deben de llegar. Y ahí los dos van a tener que ceder. ¿Sí o no? Porque no todo lo que venimos cargando es bueno. De la familia donde veníamos o de nuestra experiencia propia, y mucho menos si nuestros padres, por ejemplo, no fueron cristianos. Digo, aquí no estamos hablando la parte de honrar a los padres, ese es otro tema, pero hay que entenderlo, ¿no? Si nuestros padres no fueron cristianos, pues nos criaron bajo bases y fundamentos de los hombres y no bajo la sabiduría de Dios. Debemos de entenderlo y de reconocerlo. Y ahí es donde empiezan muchas cosas. No, pero es que mi mamá, soy un hombre de bien, soy una mujer de bien. Sí, pero todo es por la misericordia de Dios.
Y ahorita eres lo que eres, ¿por qué? Porque Dios te ha salvado, porque si no, quién sabe dónde estarías. Primer acuerdo que debemos de llegar, hagamos lo que hagamos, vamos a tomarlo sobre la base de la palabra de Dios. Es decir, hay que buscar y escudriñar dónde están esos principios que van a regirnos aún para instruir y para guiar a nuestros hijos. No están en la psicología, no están en la pragmaticidad de la vida, porque de repente decimos, bueno, pues uno aprende del error, ¿no? No está ahí, está en la Biblia. Ese es el fundamento perfecto que nosotros tenemos. Si no creemos que la Biblia es suficiente para guiar nuestras vidas y para guiar la vida de nuestros hijos, pues entonces tal vez no creemos en Dios y tal vez ni siquiera somos creyentes. Pero antes de ir un poco más específico, hay algo que también necesitamos como creyentes para esta educación a los hijos en un hogar cristiano, que es ser llenos del Espíritu Santo y practicar la sumisión cristiana, tanto hombres como mujeres. Ser llenos del Espíritu Santo y practicar la sumisión cristiana, cada uno en el matrimonio. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ahorita los paro y los tiro para que sean llenos del Espíritu Santo. Mire, vamos a leer Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice ahí, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esta palabra llenos, si ampliamos el significado, es estar completo. También dice atiborrar. Podemos poner el ejemplo de, no sé si alguna vez ha visto en una plaza unas tiendas donde uno puede ir a construir sus peluchitos. Son muy famosas, no sé si aquí haya. Pero ahí está el peluchito todo, pues sin nada adentro, ¿no? Entonces uno pasa, le pone como casi lo conectan y ahí está la borra ahí girando. Y lo inflan, lo llenan hasta que lo atiborran y ahí lo cierran y ya queda con firmeza, ¿no? O sea, ya es un peluche, antes era nada más ahí un pedazo ahí de tela. Esa es la idea que nos da esta palabra. Ser lleno de ¿qué? De Dios, es decir, permitir que la influencia del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios guíe mi vida para tener una vida pura, apartada del pecado, para morir a mí mismo, para rendirme a la voluntad de Dios y depender de su poder en todas las cosas, aún en la crianza de mis hijos, porque es muy claro y es muy evidente, uno se enfrenta constantemente a retos y no para, uno va a crecer, desde que están chiquitos el reto de estarlos cuidando, se ven tan dóciles, parece que con cualquier cosa ya se acaban, ¿no? Y luego van creciendo y es el clásico que entendemos, ¿no? O sea, que uno dice, ¿quién le enseñó a hacer eso, no? O sea, como que lo malo ya lo saben. O luego ya empiezan, antes te decían a todo que sí, de repente te dicen, no. Oye, obedece, no quiero. Y así mis papás me contaban, ¿no? Que yo ya a mis 15 años ya era así incontrolable, ¿no? O sea, entra el momento de rebeldía, de rebelión, de no querer obedecer a los padres. Y todo esto, bueno, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para permitir que la palabra de Dios guíe nuestras vidas para poder emprender cualquier situación que se nos presente. Y la siguiente les decía que era la sumisión mutua. ¿Qué significa esto? Mire, vamos a Efesios 5:21. Efesios 5:21.
Ya estamos ahí, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta palabra someteos, bueno, es subordinar, ser sumiso. Es decir, todo cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano, debe de ser humilde de corazón. Entender que ninguno de los dos es superior al otro, sino son iguales ante Dios. Es decir, una esposa entenderá su lugar y se someterá a su esposo. Y bueno, y el esposo pues se someterá primeramente a Dios y considerará firmemente también los consejos que le dé su esposa, ¿no?, con respecto a esto. Y parte también de algo bien importante esto, lo hemos hablado desde que empezamos a entender el matrimonio, ¿no? Dios nos creó hombre y mujer completamente diferentes. Uno tiene ciertas cualidades y el otro tiene otras. Pero de las que más tiene la mujer, normalmente el hombre carece, y al revés. Entonces los dos se necesitan en este sentido, por eso hablamos del sometimiento, ¿no? Porque al papá pues puede llegar muy fácil a ser como muy firme, porque eso como que se les da más fácil a los padres, ¿no? Pero la mamá también tiene que decirle, oye, pero también, oye, también demuéstrale que lo haces porque lo amas, porque si no él va a empezar a tomar algo personal contra ti. Y creo que no es, ningún padre quiere eso, ¿no?, que su hijo empiece a tomar las cosas personales contra el padre, porque lo que hacemos aún, las reprensiones, las enseñanzas, ¿para qué lo hacemos? Para bien de ellos, ¿no?, y por amor de ellos. Entonces, tanto el hombre como la mujer pueden y deben aportar con respecto a la enseñanza, a la instrucción de los niños, y los dos deben en este sentido de tomar el sometimiento, sin quitar el orden y el lugar de cada uno. ¿Sí, hermano? ¿Por qué, hermano? Aquí va una verdad que no le va a gustar. O espero que ya haya entendido para que no le caiga tan de peso, ¿no? Como padres debemos estar conscientes que nuestros hijos frecuentemente luchan contra la autoridad debido a ¿qué cree? A su naturaleza pecadora con la que ya nacieron. Aunque usted le diga mi angelito. Es que mi angelito no hace nada. Nació con naturaleza pecadora que con el paso del tiempo se le va a ir manifestando cada vez más. Es algo que vemos constantemente en la iglesia. En la iglesia, la de la Ciudad de México en el sur, pues que tiene más años, llegaron niños chiquitos y que hoy ya son adolescentes. Y los niños chiquitos que los veían, hasta hay videos, ¿no?, donde estaban cantando y danzando y alabando al Señor. O ya si pasaron un video, están ahí, nada más ahí como, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Y el papá dice, es que no sé qué le pasó, ¿no? Pues como si ahí estaba mi hijo, ¿no?, cantando. Y no sé, ¿no?, hasta participó en una obra y ahí se sabía la vida de no sé quién, se sabía la historia de no sé quién. No la de Juan Diego, ¿verdad? Pero se sabía la historia de Jonás y de David. Y hoy ya no quiere. Es que debemos de entender eso. Nuestros hijos frecuentemente luchan contra la autoridad y principalmente la de sus padres, es decir, la nuestra, debido a su propia naturaleza pecadora. Debemos de entenderlo. No hay cuna cristiana, ¿sí? O sea, no porque haya nacido el niño en una familia cristiana, eso ya le hace cristiano por default. ¿Sí me entiende? Eso es bien importante entenderlo. Y bueno,
Aquí empiezan los sufrimientos de los padres, ¿no? Debemos de subordinar nosotros mismos muchos de nuestros propios deseos y planes que tenemos para nuestros hijos, para buscar una actitud verdadera de agradecimiento a Dios primeramente por nuestros hijos y para buscar el bien de ellos. ¿Por qué? Porque a veces si ponemos estándares a veces demasiado altos, porque decimos, no, es que yo quiero que mi hijo llegue a ser y empezamos no sé cómo decirlo, a viajarnos, podemos causarles un gran daño a ellos. También hay muchos testimonios difíciles de jóvenes que dicen, no, o sea, es que mis padres todo el tiempo, o sea, nada era suficiente para ellos. Hasta en las calificaciones, sacaba 8, sacaba 9, ¿y por qué no traes 10? Y fulanito ya trae 10, ¿y tú por qué traes 8? ¿Y tú por qué traes? Y no los dejan disfrutar absolutamente nada por los estándares que ellos hayan creado. Y también hay que subordinarnos a eso porque no nos pertenecen nuestros hijos. ¿Sí me entiende? ¿Sabe usted en qué debe de estar meditando y creciendo? Gálatas 5:22. Sí, ya se lo debe de saber. Seguro estoy de eso. ¿Sí? ¿Ya está ahí? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y sabe cuál es el campo de batalla? El campo de entrenamiento para también ejercitarse en esto. Pues la paternidad. Amor, gozo, paz, y ahí vienen los difíciles, ¿no? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque debes de entender algo, hermano, son pequeños y están a tu cuidado y no entienden lo que tú entiendes, aún ya sean un poquito más grandecitos, ¿no? Aquí hay hermanos que los veo y tienen hijos de 15, pero aún así pues no tienen el mismo tiempo que tú y no tienen la misma experiencia que tú. Y un gran problema es no considerar, buscar diariamente la comunión con Dios para ejercitarte en el fruto del Espíritu y empezar a creer que ya tienen que resolver y hacer las cosas a la par que tú te pones en el mismo nivel. Y no, o sea, ellos son tus hijos, tú eres el padre. Y de los que yo alcanzo a ver aquí, bueno, la paciencia, la mansedumbre, la templanza es muy necesaria, ¿no? Entonces estamos entendiendo esto. Para poder avanzar en este tema debemos de tenerlo ya muy claro. Una relación matrimonial armoniosa debe preceder a una paternidad adecuada. Si no hay una relación matrimonial armoniosa, no habrá una paternidad adecuada con nuestros hijos. O sea, tiene que estar eso. Porque si no va a empezar, es que yo así y tú así. Y que cree también, si algo tienen los hijos es que son inteligentes, ¿verdad? Y si ven ese desacuerdo, es más, ellos lo hacen aunque no lo vean, ¿no? La regaña o lo regaña la mamá y corre con el papá. Lo regaña el papá, la regaña el papá y corre con la mamá. Pero no precisamente es buscando consuelo muchas veces, sino buscando desafiar ese punto, ¿no? O sea, la mamá dijo que no, pero el papá dice que sí, ella dice, o él no, hay un conflicto. No están de acuerdo, no hay armonía.
y van creciendo con todos esos graves problemas. Es decir, hay una parte que lo hablábamos en un principio donde ellos van a mostrar su naturaleza pecaminosa, pero también donde yo puedo empezar a ser estorbo para ellos. Y ese es uno de los principales desacuerdos, que tienen que llegar a un acuerdo. O sea, los dos decimos que no, los dos decimos que sí, pero uno no puede estar diciendo que sí y el otro que no. Y mucho menos enfrente de él o ella, porque lo va a ver. ¿Está de acuerdo? Es que todos hemos pasado por eso, ¿no? Donde tal vez a ti te parece que el otro está siendo muy exigente o no sé, y tú quieres salir a defenderlo, ¿no? Todos hemos pasado por ese sentimiento, pero no, le hacemos un daño a nuestros hijos. Es decir, entonces los padres cristianos primeramente necesitan que su matrimonio camine en el orden de Dios, para que los hijos puedan ser instruidos y formados conforme a principios bíblicos. Los padres cristianos primeramente necesitan que su matrimonio camine en el orden de Dios, para que los hijos puedan ser instruidos y formados conforme a los principios de la palabra. Aquí es donde ya nos vamos a ir un poco más específicos. En Efesios capítulo 6 hay instrucciones a los padres. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí estamos ahí? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Son instrucciones, Es decir, las deberíamos de hacer, o las debemos de hacer. Dice: ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y primeramente vamos aquí a los hombres. Aunque cuando está hablando padres está hablando a los dos, pues hay cosas que atender cada uno. Problema cultural que tenemos. Los hombres latinoamericanos tienden a ver a sus hijos como asunto de su esposa. Los hombres mexicanos, vamos a ponerle más cerquita, tienden a ver que sus hijos son solo asunto de su esposa. Tal concepto, hermano, no es bíblico. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Te estamos animando, padre, a que tomes tu responsabilidad hacia tus hijos. Y no llegues a un autoritarismo de la paternidad, ¿no? Donde nada más el papá es para castigar. Así crecen muchos hijos en muchas familias. La mamá nada más ahí como puede, sin ayuda del padre, los cría, y cuando el hijo ya se portó mal, le dice, lo amenaza, le voy a decir a tu papá, y te va a chanclear, y llega papá, ni siquiera creo que es la única hora que lo ve, y nada más llega, te portaste mal, le da su cueriza y órale a dormir. Eso es autoritarismo paternal. Y es un grave problema que hay, que nosotros nos enfrentamos, ¿no? El hombre no asume su responsabilidad. La mamá no le da su lugar al papá.
Ujú. No le da su lugar. Quiere contrarrestar, ¿no?, la autoridad del padre de diferentes formas. Con esas frases de: no le digas a tu papá que yo te dejé. Sí, vete, pero no le digas a papá. Eso no pasa, ¿verdad? Contrarrestas la autoridad del padre. ¿Qué está pensando ese pequeño? Pues no, o sea, mejor con mi mamá, ¿no? ¿Mi papá qué? Y los dos son fundamentales en el matrimonio. Por eso dice: no provocar a ira a sus hijos. Provocar significa encolerizarse, enfurecerse, arder en ira, inducir a. Es decir, está hablando del comportamiento que los padres deben de evitar si quieren educar a sus hijos correctamente. No provoquen a sus hijos a un estado de resentimiento permanente. ¿Cómo? Cuando somos injustos, cuando somos inflexibles, cuando somos severos, cuando no mostramos amor, cuando no hay acercamiento. Si bien tus hijos no tienen que ser tus mejores amigos, pero sí tienen que tener una verdadera comunión como familia, donde los hijos tengan la confianza cuando llegue el momento de acercarse a ti. Pero eso se va creando, no es que se dé esporádicamente, no porque ya por default, porque sean tus hijos, ya va a suceder, y mucho menos cuando ya crecen. Y crecer en un ambiente así, injusto, inflexible, severo, dañino, a gritos, a sombrerazos, a discusiones, a pleitos, a amenazas. Bueno, al crecer en un ambiente así el hijo, bueno, pues es muy probable que caiga en rebeldía o en un desaliento. Mire, vea Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Es lo mismo, ¿verdad? Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar significa estimular a ira, provocar, lucha, contención, pelea, irritar. Hay varios extremos, ¿no?, que llegan los padres. Hay padres que están inclinados a ser impacientes y poco permisivos, y otros que están todo lo contrario, ¿no? Y hay un estereotipo muy fuerte en nuestra cultura, ¿no? De simple y sencillamente buscar ser duros y distantes con los hijos, ¿no? Así los vas a crear bien, ¿no? O sea, ni lo peles, ¿no? Pero así se va a hacer de carácter, y hay que ser duro, ¿no? A la primera, pues órale, para que aprendas. O la famosa la chancla de la mamá, ¿no? Que hay hasta videos de eso. Yo recuerdo, que ya lo he hablado con ustedes, que es un principio fundamental también para la crianza. Primero se instruye y después se corrige. Si tú quieres corregir antes de instruir, te estás equivocando terriblemente. Primero le tienes que enseñar cómo hacerlo, para después enderezarlo a como ya le enseñaste. Si no te has tomado el tiempo, si no le has dedicado a decirle cómo hacerlo, y nada más le dices que no, o que está mal, o que está haciendo,
El insensato eres tú, no él. Y lo peor que puede hacer una autoridad fuera de la voluntad de Dios como padre es lograr frustrar y desanimar a sus hijos. Es lo peor que podemos hacer. Debemos de corregirlos con amor y con sabiduría. Y aquí a ver si no cae en una de estas, hermano, hermana, formas incorrectas. Sobreprotección. Sobreprotección. ¿Qué es esto? Muchos padres tienen tanto temor de que sus hijos sufran que se vuelven excesivamente protectores. El resultado de una actitud sobreprotectora puede causar en los hijos frustración e inmadurez. Dios no nos sobreprotege, hermano. Y lo que más yo he visto cuando hay sobreprotección, de lo que puede causar en un hijo es inmadurez. No lo estás dejando desarrollarse ni crecer. Y si no te enfrentas a ese problema, que no quieres que tus hijos sufran, y ya ves desde chiquitos, ya ves que el niñito ahí le pegó, le quitó algo y todo así, ¿no? Y volteas a ver si los papás están viendo, como diciendo, pues dígale algo, ¿no? Y no le dicen nada y te hierve la sangre, ¿no? Pero son cosas que tienen que pasar, ¿sí o no? O los vas a tener siempre ahí aislado. No lo vas a dejar madurar, que aprenda a resolver esos conflictos, esos problemas, esas situaciones. Recuerda, hermano, Dios no te sobreprotege a ti. Nos pide caminar por fe, ¿sí o no? Eso no es sobreprotección. Nos pide caminar por fe. Hay muchas cosas donde estamos en peligros, en situaciones, y tú ten fe. O sea, no estás sobreprotegido. Al contrario, a veces te sientes, Señor, sí estás, porque veo muy difícil el asunto, pero sabes que Dios está ahí. Ahí está un claro ejemplo que Dios no te sobreprotege a ti. Y velo, Dios permite esas pruebas y esas aflicciones y esas situaciones difíciles para dar frutos de justicia, para madurar, para formar carácter. ¿Sí lo entiendes? La sobreprotección, hermano, no va. Yo sé que los amas mucho, pero ámalos con un amor responsable y correcto, que no los dañe. Ve, dice, lee ahí Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lejos entonces de sobreprotegernos, Dios trata con nuestras vidas y cuando es necesario nos corrige para que crezcamos y demos fruto en su tiempo. Cero sobreprotección. Digo, ahí ya sabe usted, ¿no? Yo no le voy a obligar, pero va a haber consecuencias. Siguiente, favoritismo. Y bueno, este principalmente aplica cuando hay más de un hijo, ¿no? El hermano César pues sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Favoritismo. El preferir a un hijo y hacerlo muy evidente llega a generar rivalidad y amargura hacia su otro hermano.
La Biblia nos provee de varios ejemplos de favoritismo y que todos ellos tuvieron resultados negativos. Por ejemplo, Esaú era el preferido de Isaac, mientras que Jacob, su hermano, era el preferido de Rebeca. Y hubo ahí conflicto. Ahí usted léalo, no lo busque ahorita, búsquelo en su casa, Génesis 25, 28. Génesis 25, 28, ahí lo puede buscar usted. ¿Qué es lo que genera? Ahí lo va a buscar esta rivalidad, y esto es lo que genera normalmente, pues engendra contención, dolor, problemas, pleito. El favoritismo siempre va a mermar la unión familiar. Además crea problemas en el corazón que perduran por mucho tiempo en el hijo que no es favorecido, el que no es preferido. Porque pues, se da cuenta a su hijo, aunque usted no lo crea. Dios no tiene favoritos, ¿eso sí lo sabe? Puede leer Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Dice ahí, porque no hay acepción de personas para con Dios. Una versión más actual dice, porque Dios no muestra favoritismo. No tiene juniors el Señor. Romanos 2, 11. ¿Sí, no? 11. 2. Romanos 2, 11. Ok, favoritismo tampoco, hay que quitarlo. Otro que le podemos ahí poner a nuestros hijos, desánimo. Desánimo. ¿Qué es esto? Pues desanimar a sus hijos. Una forma muy común de hacerlo es no dar el apoyo necesario para su hijo. Y eso empieza desde chiquito. Yo sé que las cosas que su hijo a veces le causan ánimo, para usted le parecen como muy triviales e infantiles, pero para él son muy importantes. Si usted desde esa edad, desde pequeño, lo continúa haciendo, diciendo, o sea, pues no darle su apoyo necesario, como diciendo, ay, ¿eso qué, hijo? Indiferencia de lo que le está comunicando su hijo, de lo que anhela su hijo, de lo que le está compartiendo a usted, pues le va a crear un desánimo terrible. Expresiones también, puede haber expresiones que le muestren a su hijo que usted duda de que pueda lograr algo bueno, que tiene pocas expectativas para él. Dice, no, ya de entrada, tú nada más termíname la prepa. ¿Usted qué cree que va a crear en su hijo? Ya con eso ya me doy por bien. No, pues él va a decir, no, pues sí, tal vez es a lo que puedo aspirar, ¿no? Y vean la diferencia de lo que Dios nos habla. Josué 1:7. Ese también se lo debe de saber. Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Sí, ya lo he leído, ¿no? El 9 termina diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Esas son palabras de desánimo o de aliento y de fortaleza? Ahí está el ejemplo, ¿no? Si Dios nos habla palabras de aliento y de fortaleza, pues eso es lo que también debemos de tener con nuestros hijos, y no por nuestras frustraciones
no desanimarlos a ellos. O sea, el papá piensa que porque él no lo logró, su hijo tampoco lo va a lograr. Muy difícil, que se ve más en este tiempo, negligencia. Ser padres negligentes. ¿Qué es esto? No dar a sus hijos el tiempo y atención que se debe. Cuando el trabajo o otras actividades toman la prioridad. Es que estoy muy cansado. Es que trabajé todo el día. Es que estuve atendiendo todas las cosas. Y ahora ya no empiezan, ¿cómo vamos a hacer para solventar esta situación? Si no, te toca a ti. No, a mí no, ahora te toca a ti. Acuérdate que yo la otra vez. Y empieza, no, eso es negligencia. No dar a sus hijos el tiempo y atención que se debe. No dejes pasar las cosas con tus hijos, hermano, aunque las veas pequeñas. No hay un entendimiento cristiano que diga, ay, déjalo que haga lo que quiera y que él decida y él va a encontrar el buen camino. Eso no está en el cristianismo. Si tú le descuidas a tus hijos, hermano, lo que le estás diciendo es que no es importante para ti. O por lo menos que existen otras personas o actividades que son más relevantes que ellos. O sea, los hijos requieren tiempo y atención. Podría decir, si no, pues no los tengas, pero ya los tienes. Entonces, requieren tiempo y atención. Y si quieres tener 4 o 5, como los hermanos valientes de atrás, hay 2 por ahí, 2 familias así, tienes que entender que todos ellos requieren tiempo y atención. Digo, lo dije porque sé que estas 2 familias lo tienen, no les va a afectar, pero requieren tiempo y atención. Los hijos fueron creados con la necesidad de relacionarse con sus padres. Tienen esa necesidad. Entonces, tratarlos con indiferencia o negligencia, pues fácilmente van a ser afectados y va a haber consecuencias en sus vidas. Hace 2 o 3 meses hubo una noticia que secuestraron, creo que fue en la Ciudad de México, a unos niños de 12 años, si no mal recuerdo, en un cine. Un señor los quiso secuestrar, no sé qué quería hacer, si extorsionarlos. Bueno, al final se resolvió el problema. Pero estaba escuchando yo la noticia del comunicador de la radio y pues evidentemente no es cristiano, no sé si sea padre o no, pero él dijo algo como que de la pura lógica. Bueno, es que cada quien, pero yo no sé qué hacían niños de 12 años en la noche, porque era noche, como 8 o 9 de la noche, en un cine solos viendo una película. Y yo decía, sí, es que son pequeños, tienen 12 años, dijeras tienen 17, 16, o van con más, no, eran puros niñitos, van con más grandes, solo así, ¿no? Eso es negligencia. Y mucho menos entendiendo el tiempo en el que estamos. Yo me acuerdo todavía en mi tiempo a mí me tocó poder salir a la calle y a jugar. Ahorita, qué padre consciente haría eso, ¿no? Digo, no sé si aquí todavía en Cuernavaca todavía está más tranquilo en algunos lugares, pero allá en la Ciudad de México eso es impensable. Nada más basta ver alguno que otro video y ver la facilidad con la que hoy se roban a los pequeños, ¿no? Ya no, como dicen, no, ya los tiempos han cambiado, la maldad se ha acrecentado y hay que ser sabios aún en eso.
Eso es también una forma de negligencia, no dar el cuidado, el tiempo, la atención desde pequeños. ¿Para qué? Para no causar situaciones que yo soy el responsable de ellas. ¿Cuál es la parte que nos enseña Dios? Dios siempre está al cuidado de nosotros. Y siempre Él está atento a nuestras palabras. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Dice ahí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Nosotros somos qué? Justos, ¿no? Y dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Dios nos escucha. Dios no dice, ay, no, ahí está, estoy cansado, ella, no. Digo, si bien nosotros no tenemos los atributos de Dios, pero sí debemos de hacerlo, ¿no? Y bueno, el último, espero que no exista en ninguno de los casos de aquí, palabras hirientes y crueldad física. Palabras hirientes y crueldad física. Es decir, un padre, una madre abusivos. Padres que usan la fuerza para imponer su superioridad ante sus hijos. Comentarios duros, excesos físicos, aún hasta palabras malas, ¿no? Bueno, aunque hoy ya lo he visto que las usan como si fuera así en un contexto no de agresividad, ¿no? Sino como ahí jugando con sus hijos, ay, mira, no sé qué, y tú te quedas, ¿qué? Y el niño de 3, 4 años, ¿no? Y diciéndole esas cosas. Pero aquí nos referimos principalmente a cuando es una palabra hiriente, crueldad física, donde si llega, hay momentos que tiene que llegar a la disciplina física. No siempre tiene que ser así, ¿no? Pero hay momentos que tiene que llegar la disciplina física y hasta cierta edad. Pero cuando tú llega el momento de que se tiene que dar disciplina física, tienes que tener mucho cuidado de no hacerlo con ira, ni descargar ahí tu ira que traes del día, debe de entender el hijo que es una disciplina, es una corrección, no es que tú lo estés dañando. Mira Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero aquí hay algo bien importante, ver la primera frase, ¿no? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí no se está hablando de crueldad física ni palabras hirientes, ¿verdad? Se puede llegar el momento en el que el padre, queriendo dar una corrección, terminó desquitándose con su hijo. Y retomamos entonces Efesios 6:4. Efesios 6:4.
Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí hay que extraer varias palabras importantes. Criarlos, dice ahí. Significa sustentar, criar a madurez, acariciar o entrenar. Y aquí hay dos cosas bien importantes en esta palabra. No nada más es el sustento físico, que es responsabilidad de los padres, ¿no? O sea, es cuidado físico, pero también, dice en esta palabra, decíamos, criar a madurez. Es decir, hablando de una educación completa, crear un proceso de crianza de un hijo, dándole lo necesario para su apropiado desarrollo en todo sentido. No nada más es, a veces los padres llegan a usar mucho esa frase: pues ¿qué quieres? Si te doy todo, a ver, tienes comida, ¿no? Pero no siempre el hijo quiere eso. Y a veces el padre piensa que porque como le da la casa, le da un techo, le da ropa y todo, pues ya tienes todo, ¿no? ¿Qué te falta? Y el hijo a veces pues quiere, oye, pues que quisiera hablar contigo, ¿no? Pero no se puede, que es también uno de los problemas de los hijos de estas generaciones, ¿no? Donde los padres tienen muchas otras actividades y no le dedican el tiempo necesario y suficiente a sus hijos. Y piensan que por proveerles el cuidado físico están cumpliendo, pero no nada más es el cuidado físico, sino toda la educación completa, un proceso verdadero de crianza, dándole lo necesario a su hijo para su apropiado desarrollo. Es decir, los padres debemos dar a nuestros hijos alimentación física y espiritual. El problema es que la alimentación espiritual requiere sabiduría. ¿Sí o no? Pero no sabiduría tuya, ni mía, ni de la psicología, ni del método no sé qué. No, de Dios. Y la Biblia es muy clara, por eso lo leíamos en Efesios. Disciplina y amonestación. Disciplina. Yo sé que cuando leemos esta palabra, disciplina, creemos que es castigos, chanclazos, cinturonazos. Bueno, antes yo creía así, ¿no? No, pero vean, esta palabra tiene muchas implicaciones. Tutoría, educación o entrenamiento, corrección disciplinaria, instrucción. No sé si hemos hablado ya esto en la iglesia general, esta palabra tutoría, tutor, un maestro es, ¿no? O sea, disciplina es lo que yo te decía, enseñas y después corriges. Pero hay que tener disciplina para enseñar, es decir, si tú le vas a enseñar un hábito, un principio a tu hijo, tienes que hacerlo constantemente, firmemente, sin moverte de ese principio. ¿Sí o no? Así como cuando la mayoría tiene hijos grandes, como cuando le quitaron el pañal a sus hijos, que uno tenía que ser constante, que tenía que estar ahí, porque si no, bueno, se extendía ese proceso mucho más de lo que debía de ser, ¿no? Porque no hay disciplina, no hay tutoría, no hay educación, no hay entrenamiento. Pero eso sí, nosotros no damos esa parte, el hijo se hace del baño sin nosotros tener esa disciplina y lo queremos corregir.
Y no le hemos enseñado, no hemos dedicado ese tiempo. Por eso te decía, disciplina no son gritos, sombrerazos, golpes, regaños, malas formas, no. Tutoría, educación, entrenamiento y bueno, por implicación viene la corrección, la instrucción. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, dice, la alejará de él. Aquí vara es la palabra shevet, que es báculo, pero también habla de castigo y también habla de una vara, de un palo. Castigo. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la reprensión, más el castigo, dice, más la vara de la corrección, la alejará de él. Te voy a leer otra versión. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará lejos de él. ¿Sí? Aquí dentro de esta palabra va lo que yo les decía, también llega momentos que tiene que haber una disciplina física. Y esto es de diferentes formas, ¿no? Porque el otro es la otra palabra que vamos a ver ahorita es la parte de lo que hablamos con él, pero aquí está hablando también de la parte ya la instrucción y todo, pero tu falla después de que yo te instruí va a tener una consecuencia. Y yo sé que el nuevo pensamiento de los hombres quiere quitar eso. Las nuevas escuelas de educación dicen, no, pero es que así es la vida. Aunque le quieran mover, o sea, tus actos tienen consecuencias. ¿Sí o no? O sea, eso es algo que por más que yo quiera pensarlo, filosofarlo, es una verdad. Si yo voy y enfrente ahí de una autoridad, de un policía, voy y le robo a una persona su cartera, el policía va a decir, no, es que no quiero que vea que siempre va a haber este problema de la consecuencia. No, pues va a agarrar, me va a tomar y me va a llevar a la cárcel. Y si yo me pongo peor y le quiero golpear o traigo un arma, pues me va a matar. Hay una consecuencia de mi actuar. Eso es una regla que no es de filosofía ni nada, es de pura lógica, de puro entendimiento. Entonces, entendiéndolo desde esta perspectiva, bueno, la corrección es eso también. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará lejos de él. La siguiente palabra, Efesios 6:4, estábamos leyendo, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí esta palabra amonestación significa llamar la atención. Habla de una reprensión suave o advertencia. Estamos hablando aquí básicamente de la corrección por medio de palabras. Corrección por medio de palabras. Que también van ahí el ánimo y el consejo a nuestros hijos. Esto aquí estamos hablando de
de ese cuidado por medio de la palabra hablada, específicamente, que tenemos que hablar con nuestros hijos. Yo lo he visto, por ejemplo, cuando Emma llega a un momento de rebeldía, así ya que se pone muy mal, ya que se calma voy y le trato de explicar lo que está haciendo. Y busco tener su atención, decirle, es que no estás haciendo bien esto. Y bueno, no podrá decir que ya gané la batalla, ¿verdad? Pero es un proceso que ahí uno va, ¿no? Dice, ¿entendiste? Y ya voltean y te dicen, sí, sí entendí. Eso es lo que nosotros creo que buscamos hacer, ¿no? Pero también se necesita que la instrucción, la enseñanza, la advertencia, la amonestación hablada, decirles las cosas tal cual como son. Nada de eso de que ni te voy a avisar, nada más vas a sentir el cachetadón por ahí, ¿no? No, eso no crea disciplina, eso crea terror en los hijos. Entonces, uno es criar a través de acciones, disciplina, y otro es criar por medio de la palabra, de lo que hablamos. Son dos puntos fundamentales para la crianza de los hijos. Y el más importante es buscar llevar a los hijos a poner su fe en Jesucristo. Es el más importante de todos. Llevar a los hijos a poner su fe en Jesucristo. Porque recuerda, los hijos nacen como pecadores y con la disposición a pecar. El rey David hacía en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, entonces necesitan ser salvos. Necesitamos enseñar principios de vida, pero los que están en la Escritura, no los del mundo. Que ellos también necesitan de Dios. No que se conformen al modelo de la casa, porque dicen, bueno, pues sí, yo nací en una casa cristiana, pero eso no te va a hacer cristiano. Salmo 119:9. Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo vamos a esto? Bueno, es una enseñanza a todos, ¿no? Pero ¿cómo los jóvenes van a limpiar su camino con guardar su palabra, pero si nunca les instruimos cuál era la palabra de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? También hay que ayudarlos entonces a aprender buenos hábitos. Hay que ayudarlos, guiarlos para que aprendan buenos hábitos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que como padres somos ejemplo para ellos. Si yo no tengo, hasta de lo más básico, si yo no tengo el hábito de la limpieza, ¿cómo se lo voy a dar a mi hijo? Por eso es algo que la paternidad es algo que no te deja quedarte donde estás, ¿no? O donde estabas. Uno más para los que ya van más grandecitos.
es parte bien importante, es guiarlos a que tengan amistades correctas. Guiar a los hijos a que tengan amistades correctas, eso también va a ser muy importante. Porque aún se hayan convertido, tal vez 14, 15 años, yo conozco jóvenes que de esa edad, pero se juntan con personas incorrectas y pareciera que ni cristianos son, ¿verdad? Guiar a los hijos a tener amistades correctas. Usted puede buscar esa parte, Proverbios 2, del 10 al 15. No lo busque ahorita. Y ya para terminar, veíamos Efesios 6:4, dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Pero hay algo bien importante, que es lo que nos vuelve a llevar al punto de partida, ¿no? Dice: ¿de quién? Del Señor. Dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La crianza de los hijos debe de ser en el Señor, es decir, llevado a cabo en conformidad con su voluntad según revelada en la Biblia. Tu hijo a los, ya no sé ahorita qué edad, pero a los 12, 13 años va a empezar con las situaciones ahí de los noviecitos y todas esas cosas, ¿no? Hay que darle la instrucción de lo que es lo que la Biblia enseña, porque si tú crees que le vas a ayudar conforme tu sabiduría y lo vas a hacer caer en una situación, por ejemplo, un niño de 12 años que tiene que andar haciendo de novio o de novia, si no es un momento en el cual se puede casar, ¿verdad? Porque esa es la instrucción bíblica, ¿no? El noviazgo es la antesala al matrimonio, si no es una relación meramente egoísta. Y ahí van a empezar a ver cada situación. Tú debes de tomar y debes de enseñar y de instruir los principios cristianos, los bíblicos, no los del mundo. Por ejemplo, yo te doy un consejo: ¿qué hace un niño de 5 o 7 años ya con un teléfono celular propio? Es que para comunicarse, bueno, si realmente pues dale a esos viejitos que no tienen más que numeritos y pues para comunicarte, ¿no? Está bien. Proverbios 22:6, con este término. Perdón si me fui más lento, pero si empiezo a hablar más rápido se me acaba la voz. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Te voy a leer una versión actual. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Hemos tomado mal este entendimiento de instruir al niño en su camino, de creer que instruirlo es enseñarle Biblia nada más. Y claro, es una parte importante. Pero vean, esta traducción me parece un poquito más completa para nuestro entendimiento. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dirigir no nada más es decir que ya se sabe el Salmo 23, el Salmo 91, no nada más es eso. Que ahí es donde muchos padres llegan a fallar. No, es que si yo le enseñaba
Pero le enseñabas nada más, lo sentabas, le leías la Biblia ya, no es mucho más allá de eso, como primeramente ser tú también testimonio de eso, que tú crees esa verdad, que tú das ejemplo de esa verdad, que tú guías tu vida conforme a esa verdad, que tú lo has instruido y disciplinado y guiado conforme a esa verdad. Eso es dirigir a tus hijos. No nada más que se sepan los versículos, porque puede haber uno que se sepa toda la Biblia, ¿no? Pero no fue dirigido. Conclusión: para lograr educar a nuestros hijos correctamente, primero nosotros como esposos y padres debemos tener comunión con Dios, ser guiados por el Espíritu Santo y ser obedientes a su palabra. Tener comunión con Dios, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y ser obediente a su palabra. Y está el método principal, ¿no? Enseñanza y disciplina bíblica. Pero que sea sincera, es decir, yo siendo ejemplo de vida y conducta cristiana para que mi hijo lo vea. Si queremos bendecir a nuestros hijos, que se sometan correctamente a nosotros, primeramente nosotros debemos someternos al Señor. Si no te sometes al Señor y crees que tu sabiduría, que el método ancestral de tu familia, tus ideologías son mejores o pueden más, las consecuencias vendrán. Y créemelo, si te sometes al Señor, pues verdaderamente estarás confiando en Dios, aún en este aspecto, ¿no? En la educación de tus hijos. Van a llegar, te van a decir, no, es que haz esto, es que no, yo me voy a someter y voy a confiar y yo voy a creer y yo voy a obedecer lo que Dios manda en su palabra. Si es que tú crees que la palabra de Dios es perfecta y no tiene error, si no, pues ahí está el primer problema, ¿no? Porque es lo que te dicen, ¿no? O sea, es que es anticuado, es que ya es viejo, hay que renovarlo. No, es que eso ya no, pues eso no debe de estar en el pensamiento de un creyente. Padre, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos guíes, Señor, en esta tarea, en esta labor que tú nos has encomendado, Señor. Si bien sabemos que los hijos son bendición, tú mismo dices que son herencia a nuestros hijos. De hecho, eso es lo que va a perdurar de nosotros. Te rogamos que tú nos ayudes y tú nos guías para instruirlos y guiarlos a ti, Señor. Y que sean en su tiempo hijos, hijas que te adoren, que te exalten, que te honren, que te hablen de ti, Señor. Gracias porque en ti encontramos consejo, sabiduría, justicia, verdad, instrucción, Señor. Te pedimos que tú nos sigas revelando, Señor, tu verdad. La necesitamos en nuestras vidas y te pedimos perdón. Sin la crianza a nuestros hijos hemos tomado mejor otras cosas que hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.